En la Biblia encontramos ciertos versículos que pueden parecerse algo complicados. Por ejemplo, Romanos 7:15, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y creo que está siendo sincero en esta escritura y honesto. Y me encanta esa parte. ¿Qué les parece si lo leemos? Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Luego más adelante encontramos una tensión que continúa. Vamos a saltar al versículo 21 al 23. Por lo tanto, hallo esta ley, que aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, Pablo sigue desarrollando esta idea, pero lo que vemos aquí es una tensión interna. Y esta tensión nos lleva a una pregunta teológica, que muchos cristianos a lo mejor nos hacemos en algún momento. ¿No se supone que el Espíritu Santo vive dentro de mí? Y si el Espíritu Santo está viviendo dentro de mí, ¿cómo es posible que el pecado también esté presente? De ahí surge una pregunta: ¿puede el Espíritu Santo y el pecado coexistir dentro de una persona? Antes de responder a esta pregunta, quiero hablar un momento sobre un término muy importante, que es la santificación. La santificación es ese proceso en el cual nos estamos volviendo más y más como Jesús. Pero si queremos ser más técnicos, este proceso se puede dividir en dos áreas. Una es la santificación definitiva. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no me ve tal como me ve hoy en día, sino que ve a Jesucristo, o me ve a través del lente de Jesucristo. Cuando Dios nos mira, Él está viendo a Cristo. Esta es una de las razones por las cuales Pablo, en la frase una y otra vez en el Nuevo Testamento, dice en Cristo. Nos habla de estar envueltos en esta esfera o en esta existencia de este Cristo resucitado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo que Jesús hizo por ti y por mí fue convertirse en nuestro mediador, abrir camino para que tú y yo pudiéramos entrar completamente a la presencia de Dios y simultáneamente. Y esto nos lleva al segundo término, que es la santificación progresiva. De este lado de la Trinidad, en esta vida aún estamos trabajando en esta santidad. Aún hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Entonces la santificación definitiva es la idea de que en Cristo ya somos completamente santificados ante los ojos de Dios. La santificación progresiva nos recuerda que todavía estamos en el proceso de llegar a esa plenitud, trabajando día con día en esa transformación. Así que Romanos 7:15 Pablo está reconociendo esta tensión. Él dice, sé que soy un hijo de Dios y definitivamente soy santificado, pero aún existe dentro de mí algo en este proceso que aún está en trabajo. Y aún está presente el impacto y el efecto del pecado, que aunque Jesús en su totalidad ha conquistado y ha derrotado la muerte y el pecado, el impacto del pecado y sus consecuencias aún están presentes en mi vida. Por eso necesitamos practicar la santidad, vivir una vida en Cristo y entregarnos completamente a ese proceso. Escuchen bien el lenguaje de Romanos 7:15 otra vez. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. En otras palabras, si realmente queremos hacer lo correcto, lo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer, es necesario algo más que desearlo. Es una combinación de ser guiados por el Espíritu Santo, pero también es una obediencia de seguir lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos y practicar esas cosas. Quiero retroceder un poco al capítulo 6, porque aquí Pablo aún está hablando un poquito sobre este tema. ¿Qué les parece si lo leemos? Romanos 6:12. No reine pues el pecado en sus cuerpos mortales de modo que obedezcan a sus malos deseos. ¿A qué se refiere con que no reine? Veamos un versículos anteriores para entender o entrar todo en contexto. Romanos 6 al 13. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en él. Sabemos que en Cristo, una vez resucitados de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, para el pecado murió, una vez por todas. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero los que estén vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a los malos deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia,
sino más bien presenten a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiero terminar con esta última idea. La idea de practicar esas cosas es la intencionalidad. ¿Qué quiero decir con intencionalidad? Bueno, nuestros cuerpos han sido redimidos por Jesús y son el templo de Dios, como lo menciona Efesios 2. Entonces, cuando permitimos que nuestros cuerpos se entreguen al pecado, a ese antiguo yo, estamos permitiendo que se conviertan en armas de injusticias. Y es exactamente lo que Pablo quiere que evitemos. Debemos entender que nuestro cuerpo es un templo viviente que no debe ser entregado al pecado, pero permitir este proceso de santificación y entregarnos a la santidad. Al hacer eso, entramos a una especie de guerra cósmica, una batalla entre carne y espíritu, donde la carne busca lo opuesto al espíritu. Pero lo que el espíritu está haciendo es redimirnos del pecado. El Espíritu de Dios está recuperando y redimiendo nuestra verdadera humanidad. Entonces volvemos a la pregunta principal. ¿Puede el pecado y el espíritu coexistir? Sí y no. No en el sentido de que cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, cuando nos sometemos a Jesús, como nuestro Rey y Salvador, el pecado no tiene autoridad. Pero sí en el sentido de que seguimos lidiando con las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo. Y esas consecuencias se vencen únicamente con el poder del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y para la gloria del Padre.